Mi nombre no importa, pero lo que vi, importa. Todos creen que los grandes capos que capturaban, los que salían en las noticias con sus ejércitos y fortunas, o incluso el mismo gobierno con sus operaciones militares a gran escala, eran el poder absoluto en esta guerra contra las drogas. Pero esa es la primera mentira que ellos quieren que creas, la cortina de humo más densa. La verdad, una que descubrí a un costo casi impensable, es mucho más insidiosa y se oculta en las sombras, tejiendo su influencia en los lugares menos esperados. Lo que la gente ve es solo la punta de un iceberg, un espectáculo montado para desviar la atención de la verdadera naturaleza del poder y de quienes realmente mueven los hilos detrás del telón, con una frialdad y precisión que desafían toda lógica. Esa guerra que nos vendieron a principios de la década de 2010, con helicópteros y soldados por todas partes, era una farsa. Un conflicto donde el enemigo, al menos el más peligroso, no se presentaba con armas, sino con información, con acceso privilegiado. Yo lo viví desde dentro, como un engranaje más en la maquinaria de inteligencia que se suponía debía desmantelar esas estructuras criminales. Creía firmemente en mi deber, en un México más seguro, pero pronto me di cuenta de que estábamos peleando una batalla con los ojos vendados, o peor aún, con alguien en nuestro propio bando susurrando los planes al adversario. Fue una corrosión lenta, una duda que se sembró y creció hasta convertirse en la certeza de que había una red invisible operando con impunidad. Mi historia es la reconstrucción de esa desilusión y el doloroso camino hacia una verdad que pocos se atreven a pronunciar. A través de mis ojos, de mis experiencias y de los secretos que logré desenterrar, entenderán que la invulnerabilidad de Ismael el Mayo Zambada no era un mito, sino una realidad orquestada con una maestría siniestra. ¿Quiénes eran exactamente esos topos que filtraban información vital desde la presidencia, y cómo operaban con tanta eficacia? ¿Qué tipo de datos se entregaban, alterando el curso de la justicia, y protegiendo un imperio criminal? ¿Y cómo una figura como el Mayo pudo tejer una red tan sofisticada, tan profundamente arraigada en el corazón del poder, para neutralizar cada amenaza antes de que siquiera se materializara? Estas son las preguntas que me carcomieron y que casi me cuestan la vida. Mi viaje comenzó con una fe ingenua en el sistema, una convicción de que podíamos cambiar las cosas desde dentro. Pero esa fe se hizo pedazos cuando la realidad me golpeó, revelando que el verdadero poder no reside en la fuerza bruta, sino en la infiltración silenciosa, en la manipulación de voluntades y en el control de la información. Me uní a las filas de inteligencia con la esperanza de proteger a mi país, pero terminé descubriendo que estábamos protegiendo, sin saberlo, a aquellos a quienes juramos combatir. Esta es una confesión, un testimonio crudo de cómo la verdad sobre la sombra casi me convierte en daño colateral en un juego mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba. Mi entrada al mundo de la inteligencia no fue por ambición, sino por una necesidad profunda de creer en algo más grande que yo mismo. En los albores de la década de 2010, con la llamada guerra contra las drogas desangrando a mi país, las noticias eran un torbellino de violencia, corrupción y desesperanza. Las calles que conocía de niño se habían transformado en zonas de conflicto, y la impunidad parecía ser la única ley. Yo, Jorge Mendoza, un hombre de carrera con ideales arraigados en el servicio público, sentía un llamado ineludible. Quería ser parte de la solución de la maquinaria que desmantelara esas estructuras criminales que estaban devorando a México desde dentro. Mi motivación era pura, la fe ingenua pero poderosa en la posibilidad de construir un México más seguro, un futuro donde mis hijos no tuvieran que crecer bajo la sombra del miedo y la violencia organizada. Mis primeros días en las filas de inteligencia estuvieron marcados por un fervor casi religioso. La capacitación era rigurosa, exigente, forjando mentes y cuerpos para enfrentar a un enemigo formidable. Nos imbuían de un sentido de propósito, de la importancia vital de nuestro trabajo en la protección de la nación. Aprendí sobre análisis de datos, vigilancia encubierta, contrainteligencia y la intrincada red de comunicaciones que los cárteles utilizaban. Era un mundo de sombras y espejos, donde cada fragmento de información era una pieza crucial en un rompecabezas mortal. Aunque el idealismo era mi motor, empecé a percibir, muy sutilmente, las primeras grietas en la fachada de perfección que el sistema presentaba, pequeñas inconsistencias que en ese momento atribuía la complejidad inherente a las operaciones de alto nivel.
A medida que me sumergía más en el trabajo, mi pericia crecía. Me convertí en un especialista en rastrear las redes financieras y logísticas de los cárteles. Estudiábamos a los capos, a sus lugartenientes, sus estructuras de mando, sus movimientos de cargamentos. Recuerdo que uno de nuestros objetivos primordiales era un hombre conocido en el bajo mundo como el Centauro, un líder temido y respetado, no solo por sus rivales, sino incluso por algunos de los corruptos que operaban en las franjas de la ley. Se le consideraba una pieza fundamental en el engranaje del cartel de Sinaloa, un estratega brutal con una red de sicarios y contactos que lo hacían parecer intocable. Todos, incluyéndome, creíamos que figuras como él representaban la cima del poder criminal, el verdadero adversario a vencer. El ambiente estaba cargado de una tensión constante, una adrenalina que te mantenía alerta a cada segundo. Recuerdo una operación específica, meticulosamente planeada, para desmantelar una de las rutas de El Centauro en el norte. Habíamos invertido meses en inteligencia, rastreando sus movimientos, descifrando sus comunicaciones. Yo mismo había coordinado gran parte de la información, analizando cada detalle, cada posible escenario. La misión era de alto riesgo, pero la recompensa, la captura o neutralización de un objetivo tan significativo, justificaba cada esfuerzo. La noche antes del despliegue, nos preparamos en una base operativa discreta, revisando mapas, transmisiones en vivo, y los perfiles de cada involucrado. Era la culminación de semanas de arduo trabajo, y la expectativa era palpable. Fue entonces, en la quietud tensa de esa noche, que presencié algo que resquebrajó mi comprensión del mundo. A través de una de nuestras transmisiones en vivo, una cámara oculta en una de las propiedades del Centauro, lo vi. El Centauro, el hombre que se movía con la arrogancia de un rey, que imponía respeto con una sola mirada, que había ordenado atrocidades sin pestañear, estaba sentado en una mesa de madera rústica, en lo que parecía ser una reunión privada. Su postura era la habitual, erguida, desafiante. Pero entonces, la puerta se abrió y entró un hombre, vestido de forma sencilla, sin armas visibles, un rostro que no reconocí de ninguna de nuestras bases de datos de inteligencia. La atmósfera cambió de inmediato. Lo que sucedió después fue sutil, casi imperceptible para un ojo no entrenado, pero para mí, que había estudiado cada gesto del Centauro, fue un golpe. Su cuerpo se tensó, sus ojos, que normalmente irradiaban una frialdad calculada, mostraron un destello de algo parecido al miedo, o al menos, una deferencia inusual. Inclinó ligeramente la cabeza, un gesto de sumisión que jamás le había visto hacer ante nadie. El recién llegado apenas habló, solo unas pocas palabras, un mensaje conciso que el Centauro escuchó con una atención casi reverencial. No hubo gritos, ni amenazas explícitas, pero la autoridad que emanaba de aquel hombre anónimo era innegable, eclipsando por completo la imponente presencia del capo. Fue una escena breve, pero dejó una marca indeleble. En aquel momento, en la oscuridad de la sala de monitoreo, solo lo entendí como un encuentro extraño, una anomalía en el comportamiento de un hombre que creíamos conocer a fondo. Mi mente, entrenada para la lógica y la razón, luchó por encajar esa imagen en la narrativa de poder que habíamos construido. ¿Quién era ese individuo? ¿Por qué el Centauro, el temido acento, nome _CHEFE, _marionete acento, mostraba tal respeto, tal miedo, ante alguien que no figuraba en nuestros organigramas de enemigos? La duda se sembró en mi interior, una semilla fría que germinaría con el tiempo. Hoy, con la perspectiva que da la distancia y el dolor, sé que aquella fue mi primera lección sobre la verdadera jerarquía del poder, el primer indicio de la sombra. Intenté racionalizarlo, buscar explicaciones lógicas. Quizás era un antiguo mentor, un familiar, un acreedor de una deuda impagable. Discretamente busqué información sobre ese rostro desconocido, consulté archivos, revisé contactos. Mis indagaciones fueron recibidas con vagas respuestas, con encogimientos de hombros, o con la sugerencia implícita de que no me preocupara por detalles menores. La operación contra el Centauro siguió adelante, sin que el incidente se discutiera abiertamente. Mi insistencia fue interpretada como una curiosidad excesiva, no como una señal de algo más profundo. La estructura oficial del cártel, tal como la conocíamos,
No admitía la existencia de una figura superior al centauro, al menos no una que pudiera inspirar tal reacción. El incidente, aunque aislado y silenciado, dejó una pregunta persistente en mi mente, una disonancia cognitiva que no podía ignorar. La imagen del centauro, encogiéndose aunque sea por un instante ante la sombra, o su emisario, se grabó en mi memoria. Aquello que habíamos creído el ápice del poder criminal, el enemigo formidable que combatíamos, era, en realidad, un escalón intermedio. Había un nivel superior, una influencia más profunda y silenciosa que se movía en la oscuridad, capaz de doblegar voluntades sin necesidad de violencia explícita. Esa noche, la cortina de humo comenzó a desvanecerse para mí, revelando una verdad incómoda que me obligaría a mirar más allá de lo evidente y a cuestionar todo lo que creía saber sobre la guerra que estábamos librando. Después de aquel encuentro con el centauro, la duda se convirtió en una certeza perturbadora. La sombra operaba con una lógica completamente distinta a la violencia que conocíamos. No eran los sicarios ni el estruendo de los rifles lo que definía su poder, sino una precisión quirúrgica, una anticipación que helaba la sangre. Su modus operandi no buscaba el terror indiscriminado, sino la neutralización silenciosa y la manipulación de voluntades. Era una maquinaria de inteligencia y contrainteligencia, actuando con una frialdad que superaba cualquier brutalidad. No luchábamos contra criminales comunes, sino contra una corporación clandestina, un cerebro que pensaba varios pasos por delante. Comprendí que su verdadera fuerza residía en la información, en la capacidad de volverse invisible mientras movía cada pieza del tablero, convirtiendo el caos en un negocio perfectamente calculado. Esta eficiencia fría se manifestó de forma escalofriante. Recuerdo el caso de un operador logístico, crucial para el cártel, que cometió un error grave, costando una fortuna en un cargamento. Mi equipo, acostumbrado a la brutalidad, esperaba una ejecución pública, pero la sombra actuó con una asepsia inquietante. Una semana después, se informó que el logista había fallecido en un accidente automovilístico, en una carretera desolada. La investigación oficial fue superficial, sin testigos. Nuestros contactos internos, sin embargo, confirmaron que el suceso había sido orquestado con precisión milimétrica, sin dejar rastro de violencia directa. No fue una venganza pasional, sino la resolución pragmática de una falla en el sistema, un simple ajuste de inventario humano. Su muerte fue un costo de negocio, una variable eliminada sin ruido ni ostentación, para evitar cualquier atención indeseada. Esa fue mi primera lección sobre cómo la sombra operaba, no con el desorden de la furia, sino con la calculada frialdad de un cirujano. Cada eliminación no era un acto de castigo, sino la remoción de un obstáculo, una transacción para asegurar la continuidad del negocio. Contrastaba drásticamente con los métodos de otros cárteles, que buscaban intimidar con espectáculos de horror. La sombra no necesitaba ese teatro. Su poder residía en la invulnerabilidad que le otorgaba la invisibilidad. Aprendí que para ellos la vida humana era una herramienta, un recurso que podía ser descartado si se volvía ineficiente o peligroso. Esta despersonalización de la violencia, esta racionalización del asesinato como una operación de limpieza, era mucho más perturbadora que cualquier balacera. Demostraba una mente maestra detrás, ajena a la moral, enfocada únicamente en la optimización de sus operaciones clandestinas. Pero el alcance de la sombra era más amplio, manipulando figuras de poder externas. Había un funcionario de alto nivel, el incorruptible, conocido por su reputación intachable y su postura contra la corrupción. De repente, sus decisiones políticas comenzaron a favorecer sutilmente los intereses del cártel. No había dinero ni amenazas directas. Mis indagaciones secretas revelaron que la familia de el incorruptible enfrentaba una crisis médica devastadora con un hijo gravemente enfermo. La sombra, sin revelar su identidad, había financiado anónimamente un tratamiento experimental costoso. Crearon una deuda moral inquebrantable, una dependencia psicológica que lo ataba sin cadenas. Así, lo doblegaron, no por miedo, sino por gratitud y desesperación. Era una lealtad forzada, tejida con hilos invisibles de favores, demostrando que el poder de la sombra no solo destruía,
sino que también corrompía las almas sin dejar rastro de coerción explícita. Esta manipulación sutil, este apalancamiento psicológico, era la firma de la sombra. No necesitaban violencia. Les bastaba encontrar la debilidad o necesidad más profunda de un individuo para convertirlo en su peón. Así, extendían su alcance a instituciones legítimas, política, economía, justicia, sin dejar huellas. Se infiltraban no con balas, sino con favores estratégicos y soluciones a problemas que parecían irresolubles. Era un control insidioso, porque los manipulados a menudo ni se daban cuenta de que servían a los intereses de El Mayo. Creían tomar sus propias decisiones, mientras la sombra susurraba al oído, moviendo los hilos desde la oscuridad. La verdadera cara del poder, no el que se impone por la fuerza, sino el que se teje con paciencia, información y una comprensión profunda de la psique humana, para controlar sin ser visto, una maestría en la infiltración silenciosa. Dentro de la maquinaria de inteligencia, entre los analistas y operadores, uno forja lazos distintos. No son lazos de camaradería superficial, sino de supervivencia mutua, de confianza en las trincheras. Mi amigo y colega, Ricardo el Fantasma Solís, era uno de ellos. Un genio con los sistemas de comunicación, capaz de rastrear una señal perdida en el desierto, o de interceptar un mensaje cifrado que nadie más podía descifrar. Compartíamos la misma visión, la misma fe ingenua en el sistema que nos había reclutado. Ricardo era meticuloso hasta la obsesión, pero también un hombre de carne y hueso, con la presión constante de nuestro trabajo carcomiéndole lentamente el alma. Su única falla, si es que podía llamarse así, era una ligera impaciencia, un deseo de ver resultados rápidos. Estábamos inmersos en una operación de vital importancia, rastreando un cargamento masivo de precursores químicos que se dirigía hacia una de las cocinas clandestinas del Mayo en la Sierra Madre Occidental. Ricardo había pasado semanas sin dormir, descifrando una intrincada red de comunicaciones por satélite. Su objetivo era identificar el punto exacto de descarga y el convoy que lo transportaría. Durante la fase crítica, con el tiempo agotándose, Ricardo recibió una ráfaga de datos corruptos, un patrón de interferencia que no habíamos anticipado. En su prisa por reconstruir la secuencia, por no perder la ventana de oportunidad que se cerraba, omitió una pequeña verificación cruzada de un canal secundario, una que el protocolo exigía, pero que él consideró redundante en ese momento de alta presión. Fue un error minúsculo, una fracción de segundo de juicio comprometido. El error de Ricardo no provocó un desastre inmediato. El convoy fue interceptado, el cargamento incautado, y varios operadores menores capturados. La operación fue un éxito, al menos en la superficie, celebrada como una victoria significativa. Nadie cuestionó la secuencia de eventos, ni la pequeña discrepancia en la hora de llegada que resultó de la omisión de Ricardo. Para el informe oficial, todo encajaba. Pero para mí, que había revisado sus registros con él, la diminuta fisura en la precisión de sus datos era evidente. Era una diferencia de apenas unos minutos, un detalle que no alteró el resultado, pero que reflejó esa ligera impaciencia, esa pequeña desviación del protocolo impecable que la sombra exigía. Recuerdo que Ricardo se encogió de hombros, un ruido en el sistema Jorge, nada importante. Pero para la sombra no existían los ruidos, ni los nada importantes. En las semanas siguientes, comencé a notar un cambio sutil. Ricardo, que antes tenía acceso ilimitado a las bases de datos más sensibles, fue gradualmente marginado de ciertos proyectos. Sus códigos de acceso fueron modificados para requerir autorizaciones adicionales. Los susurros comenzaron en los pasillos, no de traición, sino de poca fiabilidad, de pequeñas inconsistencias en su trabajo. Era un proceso de despersonalización, una erosión silenciosa de su reputación. Lo observé con una creciente inquietud, sabiendo que Ricardo era un hombre honorable, que su error había sido de juicio, no de intención. La maquinaria de la sombra no perdonaba la más mínima imperfección, incluso si el resultado final había sido un éxito para la operación. Una mañana, Ricardo no se presentó a trabajar, su teléfono estaba apagado, su apartamento vacío. Al principio, pensamos en una misión secreta, una asignación especial. Pero pasaron los días, y el silencio se hizo ensordecedor. No hubo anuncios oficiales, ninguna explicación.
solo el vacío. Fue uno de nuestros contactos, un hombre en la morgue con quien teníamos un acuerdo tácito, quien me dio la noticia, susurrada con voz nerviosa. Accidente de tráfico, Jorge. En una carretera secundaria, sin testigos. Dijeron que se durmió al volante. La descripción era tan aséptica, tan carente de la brutalidad visible que se esperaría de un cártel, que me heló la sangre. No era un mensaje, era una limpieza. Ricardo había sido eliminado no por ser un traidor, sino por ser un eslabón potencialmente débil, un riesgo. El choque fue visceral, pero la comprensión que le siguió fue aún más paralizante. No fue un acto de venganza pasional, ni una advertencia sangrienta. Fue una decisión fría, calculada, ejecutada con la misma precisión que la sombra aplicaba a sus operaciones logísticas. Ricardo, mi amigo, había sido un activo, y su falla, esa mínima impaciencia que lo llevó a saltarse un paso, lo había convertido en un pasivo. Era un costo de negocio, una variable eliminada para mantener la eficiencia de la red Invisible. Su vida no tenía valor intrínseco para ellos, era una herramienta, un recurso que podía ser descartado si no cumplía con los estándares absolutos de invulnerabilidad. Esa fue la prueba definitiva de su modus operandi, la ausencia de moral, la supremacía de la lógica fría. En ese momento, el miedo se apoderó de mí como nunca antes. Si Ricardo, un hombre leal y competente, podía ser eliminado por una imperfección tan minúscula, ¿qué esperanza tenía yo? ¿Qué error insignificante, qué omisión involuntaria me convertiría en el siguiente accidente en la lista de la sombra? Me di cuenta de que el sistema en el que había creído, la institución que juré proteger, no era un escudo. Era en sí misma una herramienta, una fachada para los intereses de otros. Yo no era un héroe, era una pieza descartable en un tablero de ajedrez gigante, movida por manos invisibles. La promesa de seguridad, de justicia, era una mentira elaborada. Mi propia vida, mi existencia, estaba en juego, y solo había una forma de protegerla. Esa noche, bajo el peso de la muerte de Ricardo y la revelación de mi propia vulnerabilidad, la decisión se forjó en lo más profundo de mi ser. No fue una explosión de ira, sino una resolución fría y desesperada. Tenía que escapar. Cada mirada, cada conversación, cada tarea en el trabajo se transformó. Ya no veía a mis colegas como aliados en una lucha común, sino como piezas en un juego mortal, ajenos a la verdadera naturaleza de su enemigo y de su propio destino. Mis acciones se volvieron metódicas, cada movimiento calculado para pasar desapercibido, cada fragmento de información recolectado ya no para la misión sino para mi propia supervivencia. El mundo se había convertido en una prisión y yo, un prisionero silencioso, comenzaba a trazar mi huida. Esa noche, bajo el peso de la muerte de Ricardo y la revelación de mi propia vulnerabilidad, la decisión se forjó en lo más profundo de mi ser. No fue una explosión de ira, sino una resolución fría y desesperada. Tenía que escapar. Cada mirada, cada conversación, cada tarea en el trabajo se transformó. Ya no veía a mis colegas como aliados en una lucha común, sino como piezas en un juego mortal, ajenos a la verdadera naturaleza de su enemigo y de su propio destino. Mis acciones se volvieron metódicas, cada movimiento calculado para pasar desapercibido, cada fragmento de información recolectado ya no para la misión, sino para mi propia supervivencia. El mundo se había convertido en una prisión, y yo, un prisionero silencioso, comenzaba a trazar mi huida. El primer paso fue acumular recursos sin levantar sospechas. No podía sacar grandes sumas de mis cuentas bancarias oficiales, eso sería una bandera roja instantánea. Empecé a desviar pequeñas cantidades, justificándolas como gastos operativos menores o bonificaciones por información que nunca se entregaba por completo. Utilicé mi conocimiento de los sistemas para identificar grietas, pequeñas fugas en el presupuesto que nadie notaría. También vendí algunas pertenencias de valor, discretamente, a través de contactos que no estaban directamente relacionados con mi trabajo. Fue un proceso lento, tortuoso, con el miedo constante de que cada transacción, cada movimiento fuera monitoreado. Sentía la mirada de la sombra en mi nuca, incluso cuando no había nadie cerca. Luego, la red de contactos,
No podía confiar en nadie de mi círculo directo. Necesitaba personas fuera del radar, aquellos que, por una razón u otra, también sentían la opresión del sistema, o simplemente buscaban un beneficio discreto. Un viejo conocido del barrio, un exburócrata que conocía las entrañas de los registros civiles, y un transportista que operaba en la frontera, fueron las piezas clave. No les revelé mi plan completo, solo les pedí favores específicos. Documentos con una nueva identidad, un pasaje seguro a través de ciertos puntos ciegos, un lugar donde esconderme por unos días. La moneda de cambio no siempre fue dinero. A veces, era información que ellos podían usar, o simplemente la promesa de un futuro donde sus propias deudas serían saldadas. La ejecución fue una coreografía de nervios. Elegí un día festivo nacional, cuando la atención de las autoridades estaba dispersa y la burocracia funcionaba a medio gas. Mis documentos falsos, meticulosamente elaborados, eran mi única armadura. Dejé mi apartamento sin nada más que una mochila con lo esencial y una pequeña suma de dinero en efectivo. No hubo despedidas, ni notas, solo el silencio de una puerta que se cerraba detrás de mí. Cada paso por las calles, cada parada en el transporte público, era un acto de fe ciega. Sentía el sudor frío bajando por mi espalda, la respiración agitada. En el autobús que me llevaría lejos de la ciudad, cada rostro desconocido era una amenaza potencial, un agente encubierto que podría reconocerme. Los primeros meses fueron una mezcla de alivio y una paranoia asfixiante. Me refugié en un pequeño pueblo costero en Centroamérica, un lugar donde mi español no sonaba tan extraño, y donde la vida transcurría a un ritmo más lento. Adopté una nueva identidad, un trabajo sencillo, intentando pasar desapercibido. Cada mañana, al despertar, sentía un fugaz instante de paz, la creencia de que lo había logrado. Pero ese alivio era efímero, rápidamente reemplazado por la certeza de que la sombra tenía brazos largos y una memoria implacable. No podía usar mi nombre real, ni mis viejas habilidades. Vivía con la constante sensación de estar en un escenario, actuando un papel, esperando el momento en que el telón se abriera y mi fachada se derrumbara. Pasaron los meses, luego los años. Aprendí a vivir con el miedo como un compañero constante. La supuesta libertad que había ganado era en realidad una prisión de otro tipo. No había barrotes visibles, pero la desconfianza me aislaba de cualquier conexión genuina. No podía permitirme tener amigos íntimos, ni amar, ni echar raíces profundas. Cada vez que escuchaba una sirena de policía, o veía una noticia sobre la captura de algún capo, mi corazón se aceleraba. La sombra no me buscaba por venganza, lo sabía, sino por ser un testigo incómodo, por el conocimiento que poseía. Mi existencia era una sombra, un eco de la vida que dejé atrás, atrapado en una falsa libertad que me recordaba cada día el costo de la verdad. Había pasado un tiempo considerable desde mi huida, y aunque la paranoia nunca me abandonaba por completo, había logrado establecer una rutina, una falsa sensación de normalidad en aquel pueblo costero. Mi nombre era otro, mi pasado, un secreto bien guardado. Creía que la distancia, el anonimato, eran mis mejores escudos. Una tarde, mientras trabajaba en el pequeño taller donde reparaba botes, una voz que no reconocí me llamó por mi nombre real. No el nombre que usaba en mi nueva vida, sino el que había enterrado. El sonido me paralizó. Me giré lentamente, el martillo aún en mi mano. Era un hombre de mediana edad, bien vestido pero sin ostentación, con una mirada tranquila que no denotaba prisa ni amenaza. Simplemente estaba allí, con una calma que me heló hasta los huesos. No había guardias, no había armas visibles, solo él, la personificación de la discreción. Mi mente entrenada para el análisis de riesgos, buscaba desesperadamente una salida, una señal de peligro inminente. Pero no había tal. El hombre se acercó, sus pasos suaves, casi inaudibles sobre la arena del taller. Jorge Mendoza, repitió, con una inflexión que no era pregunta sino afirmación. Hemos estado observando tu progreso. Tu adaptación ha sido admirable. La sangre se me heló. ¿Quién eres?, logré murmurar, mi voz apenas un susurro. Él sonrió levemente, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, revelando una frialdad calculada. Alguien que te trae un mensaje. Un mensaje de la sombra. Mendo,
La mención del nombre, susurrada en ese lugar remoto, me golpeó como un rayo. No era una amenaza de muerte, sino algo peor. La confirmación de que mi escape había sido una farsa, una ilusión cuidadosamente mantenida. El hombre, cuyo nombre nunca se dignó a revelar, me invitó a sentarme en un viejo banco de madera. No te preocupes, Jorge, dijo con una calma perturbadora, no estamos aquí para hacer ruido. Luego, con una precisión que me revolvió el estómago, describió mi ruta de escape, los contactos que utilicé, los detalles de mi nueva identidad, incluso los hábitos que había adoptado en el pueblo. Pensaste que habías desaparecido, continuó, su voz monótona, pero nunca estuviste fuera de nuestra vista. Tu fuga fue, en muchos sentidos, una conveniencia. Permitió que nuestra operación interna se limpiara, sin levantar demasiada sospecha sobre tu verdadera lealtad. Eres un activo valioso, Jorge, y los activos no se pierden sin un propósito. En ese instante cada fibra de mi ser entendió la magnitud de su poder. Mi libertad no era mía, era una jaula más grande, con barrotes invisibles, diseñada por ellos. No había ira en sus palabras, solo una fría lógica de negocio. Ahora, Jorge, es tiempo de que entiendas tu nueva posición. Me explicó que mi exilio no era un castigo, sino una reubicación estratégica. Mi conocimiento, mi experiencia en inteligencia, eran demasiado valiosos para ser simplemente eliminados. La sombra necesita ojos y oídos en lugares inesperados. Lugares donde un fugitivo como tú pasaría desapercibido pero podría seguir siendo útil. No me estaban pidiendo que regresara, sino que trabajara para ellos desde la clandestinidad, alimentando su red con información sobre cualquier actividad que pudiera afectar sus operaciones, cualquier nueva amenaza emergente. Mi vida se había convertido en un instrumento, mi libertad, una condición para mi servicio. La alternativa, tácita pero palpable, era la aniquilación silenciosa. No había elección, solo la ilusión de una. La conversación terminó tan tranquilamente como había empezado. El hombre se levantó, me dio unas instrucciones vagas sobre cómo ser contactado, y se marchó, desapareciendo entre las sombras del atardecer costero. No dejó rastro, solo el eco de sus palabras y la certeza aplastante de mi destino. Mi esperanza, esa pequeña llama que me había mantenido en pie durante años, se extinguió por completo. Comprendí entonces que la sombra no era solo una red de inteligencia, era una entidad omnipresente, un sistema operativo que no dejaba cabos sueltos, que no perdonaba, pero que tampoco desperdiciaba. Mi vida, mi existencia, no me pertenecían. Era una herramienta, un recurso perpetuo en su vasta maquinaria. Esta falsa libertad que tanto me había costado, ahora era mi verdadera condena, vivir sabiendo que cada aliento, cada paso, estaba bajo su mirada invisible, una marioneta en un escenario que nunca abandonaría. Con la visita de aquel hombre, la última capa de engaño se desprendió. Comprendí que la sombra no era solo una red criminal, sino una filosofía de poder en sí misma. Su fuerza no residía en el control territorial visible ni en la exhibición de violencia, sino en la anulación de la voluntad ajena, en la capacidad de tejer telarañas de dependencia y favores que ataban a las personas más allá de cualquier cadena física. Eran maestros en la manipulación psicológica, identificando las debilidades humanas más profundas para convertirlas en palancas de control. No necesitaban comprar lealtades con dinero, les bastaba crear situaciones donde la gente elegía cooperar por miedo, por gratitud o por desesperación. Esta es la verdad más escalofriante. La guerra contra las drogas es una farsa porque el enemigo no usa fusiles, sino susurros y silencios, una estrategia que desmantela el Estado desde dentro, sin disparar una sola bala. El verdadero poder, lo sé ahora, no es el que vemos en las noticias, el que capturan y exhiben. Es el que permanece invisible, operando desde las sombras de la institucionalidad, infiltrándose en cada fibra del sistema. La guerra contra las drogas es un espectáculo montado para desviar la atención, un circo mediático que nos hace creer que combatimos a un enemigo, cuando en realidad, ese enemigo ya ha ganado la batalla silenciosa por el control. Mientras las Fuerzas Armadas persiguen fantasmas y los políticos proclaman victorias vacías, la sombra sigue tejiendo su red,
moviendo sus peones en los más altos niveles, garantizando la impunidad y la continuidad de un negocio que supera cualquier imaginación. Es una corporación clandestina que ha comprendido que el control no se gana con balas, sino con información e influencia, haciendo que los poderosos sirvan a sus intereses sin siquiera saberlo, o sabiéndolo, sin poder oponerse. Mi escape no fue una liberación sino una reasignación. Mi libertad es una condena disfrazada, una celda más grande pero igualmente opresiva. Vivo con la certeza de que mis movimientos son monitoreados, mi existencia, una herramienta más en su inventario. No hay un final a esta historia, no hay un fuera de peligro para quienes hemos visto el rostro de la sombra y hemos sobrevivido. La amenaza no es una bala, sino la eterna vigilancia, la imposibilidad de una vida genuina, la pérdida de mi identidad y de cualquier futuro no trazado por ellos. Cada amanecer es un recordatorio de que soy un fantasma, un eco del hombre que fui, condenado a vagar entre las sombras, sabiendo la verdad, pero incapaz de gritarla sin firmar mi sentencia final. Mi verdadera condena es esta, falsa libertad. Uno nunca escapa de la sombra, solo se convierte en parte de ella.